Parce, para mí la pregunta de ¿qué tal si es como un viaje en un mundo de posibilidades infinitas? Ese segundo antes de uno empezar un proyecto nuevo y decir, parce, ¿qué tal si hago X o qué tal si hago Y? Y lo que me parece realmente especial es que cuando uno se atreve, uno no sabe a dónde va a llegar realmente, pero sí sabe que se está moviendo. Porque a la final, cuando uno da el primer paso, el plan que uno tenía se va a la mierda. Pero acá hay una cosa, y esa pregunta de ¿qué tal si puede ser un motor o un freno? Para una persona como yo, que es más atravesada que una mula sin frenos, es un motor increíble, es una ayuda magnífica. Pero para una persona tímida que no se atreve y que lo piensa demasiado, es muy difícil. Hoy vamos a decodificar esa pregunta. Y para hacerlo, yo tuve la posibilidad de hablar con Giovanni Estela, un tipo que se sintió atrapado y usó el, venga, vamos a probar a ver qué pasa, como su primera llave de escape. Era un espacio que me permitía salirme también de algunas dinámicas en familia. Papá era muy autoritario, muy estricto. Entonces en casa muchas veces había un clima muy severo y, y eso empezó a ser como pues, el primer espacio mío de un poco para salirme de esas cosas y descontrolarme un poco. La banda de rock fue su primer espacio, pero una cosa es tener un hobby para escapar y otra muy distinta es intentar convertir ese escape en tu vida. Ahí chocó contra el muro. Y a un cierto momento tuve una discusión con mi papá. eh, Había incluso pensado a los 18, cuando tenía que escoger qué estudiar, le propuse estudiar conservatorio. Eh, y él me dijo, no hay chance que tú estudies conservatorio, si lo quieres hacer, hazlo, pero te tienes que ir de mi casa y te lo vas a pagar tú. Y eso, no sé, yo no tenía la cabeza, no tenía no tuve la valentía en ese momento de pararme con mi papá y decir, bueno, entonces sí lo voy a hacer. Ese primer salto fue frenado en seco, pero ¿qué pasa cuando esa figura de autoridad, esa jaula que irónicamente también era su red de seguridad, desaparece? Para Giovanni, ese momento llegó de la forma más dura. Después de que muere mi papá en 2006, eso para mí fue un momento durísimo a nivel personal y de mucha introspección porque me tuve que reconstruir de alguna manera. O sea, cuando muere mi papá me doy cuenta o sí, me di cuenta que estaba muy frágil. Y ahí fue donde yo también, ¿sabes? Por un lado empecé a sentirme, sí, más frágil y más débil, pero por otro lado, en un cierto sentido, más libre. Es en ese vacío que Giovanni ya no tiene que pedir permiso para saltar. Ahora tiene que saltar para sobrevivir. Y es aquí donde él construye la mentalidad de él. ¿Qué tal si? Una herramienta para combatir el miedo. La cabeza humana siempre te lleva a pensar en lo negativo. ¿Será que soy capaz? ¿Será que me va mal? Pero ¿qué tal que después me haga falta esto, que me haga falta el otro? ¿Qué tal que no me vaya bien con el trabajo? Y ahí tú también estás en todo momento, en todo derecho de decir, pero qué tal que sí, qué tal que me vaya bien, qué tal que descubra que es mejor, qué tal que termine en un proceso de crecimiento personal que me deje mejor de lo que soy hoy. Eh, y es muy bonito el momento que empiezas a adoptar esa mentalidad, es muy bonito porque empiezas a ver literalmente cualquier situación retadora como una forma de llegar a ser algo mejor de lo que eras. Giovanni usa el qué tal si para darse permiso para saltar. Y una vez que aprendió a usar esa herramienta, parce, no paró. Empiezas a estar atento a lo que estaba pasando y lo que estaba pasando en esa época, 2007, que Google se estaba volviendo famoso, conocido. Y Google, para quien lo vivió en ese momento, fue una revolución por el buscador mismo, ¿no? Como producto. Fue una ventana en el mundo, una cosa que de repente te daba acceso a información de verdad, que era una cosa que no existía antes, en vez que ir a una biblioteca para buscar
noticias las tenías en tu computadora y al tiempo se estaba haciendo conocer por su cultura interna, los principios, el hecho de enfocarse en el usuario, en el tema de la meritocracia, eh, o que no se necesita un traje para que te tomen en serio. eh, Muchas cosas que en ese momento para mí y frente a la cultura italiana con la que yo estaba acostumbrado a medirme, me parecían revolucionarias. Entonces yo sentí por primera vez una cosa de decir, yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar para una compañía así. Eh, y ahí empecé a aplicar y apliqué un sinfín de veces, pero en principio pensando en Google Milan. Eh, y de repente se abrió una posibilidad de participar en un proceso en Dublín y de esas cosas que te metes diciendo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y terminé quedando y como pasan esas cosas en la vida, quedas y tienes 2 semanas para entender que te vas a mudar a otro país y que estás cambiando vida de verdad. Esa cosa, por ejemplo, es aterradora por un lado, pero también es de las cosas que más lo hacen crecer a uno. Y me llama Fernando y me dice que estaba buscando, que él había regresado a Buenos Aires con Google y que estaba buscando un manager para su equipo, que si no me interesaba eso. Y, y yo desde chiquito crecí un poco con mucha simpatía hacia los argentinos, porque parte de mi familia es de Nápoli. Cuando yo era chiquito, eran los años de Maradona. Yo crecí con ese mito de los argentinos y de Maradona y los argentinos que eran como nuestros primos. Eh, y después algunos de mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos, la mamá se fue a vivir a Buenos Aires. Eh, entonces él viajó varias veces a Buenos Aires. Entonces, nada, era de esos lugares que en mi cabeza me fascinaba mucho. Durante el MBA me hice amigo de muchos argentinos. Ahí fue donde empecé a obligarme a, a tratar comunicar en español. Yo no había estudiado español, pero salía con ellos. ¿Sabes? Esas situaciones que se dan, que son incómodas, que tú sales con otros y todos hablan un idioma, pero tratan de hablar inglés para no hacerte sentir mal a ti. Eh, y entonces yo dije, yo siempre había tenido en la cabeza pues, el sueño de aprender a hablar español, entonces dije, bueno, ustedes hablan español, yo trataré, pues, entender. Pero así, con ese nivel de conocimiento del idioma, hice las entrevistas en Google Argentina. Afortunadamente estaba Fernando y también el country manager en ese momento de Google, Dino Cataruzzi, me conocían. Entonces, nada, me apoyaron mi candidatura y, y terminé recibiendo una oferta y como soy yo, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos, vamos, porque cuando más me va a volver la oportunidad de irme a vivir a Argentina de verdad. O sea, yo sé que puedo quedarme en Dublín y volver de alguna forma a algo que conozco, que es la vida en Dublín, trabajando para Facebook, que ya conocía. Eh, o puedo también hacer una cosa que está completamente por fuera de cualquier plan de vida que yo hubiese tenido, que me parece increíble como oportunidad. Me empiezan a hablar de una posición para manejar Centroamérica y Caribe desde Bogotá. Una posición que en ese momento todavía no estaba cierto que se fuera a abrir, pero que era probable que sí. Que era una posición interesante a nivel de carrera porque significaba empezar a reportarle a una vicepresidente y tener el título de country manager, a pesar de que era un equipo de 4 personas solamente. Y efectivamente, cuando se abre esa posición, yo aplico y termino quedando con el cargo. Entonces, una vez más, me mudo ahí con mi ex esposa
y llegamos a Bogotá, yo no tenía, yo esa vez fue la primera vez que me mudé a un país, que acepté una oferta sin ni siquiera nunca haber estado en ese país. Entonces yo, la llegada a Bogotá también fue un shock, digamos, porque no tenía idea de que estuviera en montaña, no tenía nada, no sabía nada yo de Bogotá. Y bueno, esto suena increíble, pero seamos honestos. El qué tal sí también tiene un costo. Y a mí eso me pasa ahora. Siento que esa culpa me llega por hacer cosas que yo sé que me están aportando valor, mi podcast, mis eventos, pero de algún modo dejan desatendidas otras que son mis responsabilidades. Por ejemplo, la universidad. Muchas veces he puesto por delante lo que me emociona y me gusta hacer y la universidad ha pasado a un segundo plano. Y a veces digo, "Ay, puta, ¿yo por qué hice eso?" Y bueno, esa culpa, ese sentimiento es real. Y Giovanni lo sintió. Pero cuando llego a Buenos Aires, el golpe fue duro, o sea, los primeros 3 meses me costó mucho, porque, sabes, una cosa es cuando sí, sales una vez cada tanto con amigos argentinos y tratas de decir 2 o 3 palabras Y y otras entender un todos los poco más. días. Otra cosa es vivir y estar rodeado de gente que habla un idioma diferente que tú no hablas, eh, tratar comunicarte y no poder hacerlo. eh, con la sensación que estás literalmente al otro lado del mundo, porque estás al otro lado del mundo. Entonces, porque sabes, una cosa, esos son todos los juegos mentales que uno se hace para ganarle al miedo, ¿no? Entonces, la primera vez que te mudas, te cambias de país, te mudas de Italia a Irlanda, y una de las cosas que te dices es, bueno, igual es un vuelo de 1 hora, o sea, cualquier cosa, yo en 2 horas puedo estar en mi casa. Regreso. Claro, una Sí. vez que te vas a Buenos Aires, ya, no, pues tardas 15 horas de vuelo a llegar a tu casa. Ajá. Em, y, y entonces, nada, entonces encontrar ¿no? Otras formas de acostumbrarme a eso. Y también ahí, después de solo un mes de haberme mudado a Buenos Aires, a mi mamá le encuentran un cáncer de estómago. Y ahí entro también otra vez en una dinámica compleja, también personal, em, donde consideré incluso regresar a Italia para estar con mi mamá. Lo hablé con ella y al final pues decidí quedarme trabajando en Buenos Aires, apostando de alguna manera en mi carrera. Viajando mucho, porque viajaba todos los meses a Milán para estar con mi mamá, pero no, o sea, terminó siendo una decisión muy difícil y una cosa con la que después tuve que lidiar por mucho tiempo, porque ese sentido de culpa de alguna forma de haber decidido apostar en mi carrera y no haber acompañado a mi mamá en lo que terminó siendo el último año, porque después ella murió al año siguiente. Yo siento que yo realmente no he saltado al vacío en el sentido explícito de quemar los barcos. Al final lo mío han sido riesgos controlados. Ninguno ha representado un peligro para mis necesidades básicas, pero los saltos de Giovanni eran de otro nivel y sin embargo mis riesgos controlados y sus saltos al vacío nacen de lo mismo. Y es de algo que hemos escuchado más de una vez y es 1% de probabilidad y 99% de fe. Y bueno, cuando haces ese salto, sea controlado o no, el plan original se derrumba. Tienes que empezar a pivotar y bueno, la pregunta es, ¿cómo hace uno para pivotar y para responder a la incertidumbre? Pero bueno, Giovanni tiene una forma muy interesante para manejar esa dificultad, esa angustia, esa culpa. Mi forma al final de enfrentar las dificultades siempre ha sido, de un cierto momento en adelante, siempre ha sido parcerizar la dificultad. Entonces la vas achiquitando, lo haces en pedacitos más chiquitos, en donde todo se vuelve un paso a la vez, un día a la vez.
Es lo mismo cuando dejas de fumar. Yo fumé mucho tiempo y la forma de salir de esto también es un día a la vez. Un día a la vez. En cada momento, si quieres, tienes la cajita al lado para volver a fumar, pero ¿qué tal que logres hacer un día más? Intenta hacer un día más. Bueno, si llegaste hasta acá es porque te está gustando el episodio. Así que te voy a pedir un favor que te toma 5 segundos. Y es que califiques Inminente Podcast en la plataforma en la que te encuentres, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea YouTube, porque eso nos ayuda muchísimo a seguirte trayendo contenido de calidad e invitados geniales como Giovanni Estela. Así que, sin más que decir, continuemos con el episodio. Parcelizar la dificultad. Esa es su herramienta. La mía en este caso, cuando yo siento esa culpa por la universidad o cuando el plan de un evento se derrumba, es un poco distinta. Yo me digo a mí mismo, parce, venga, hay que ir con su avena y su pitillo. O sea, con calma, un pasito a la vez, no pongamos tantas cosas en el plato porque no voy a ser capaz. Y al final no importa si tu herramienta es parcelizar o ir con su avena y su pitillo. Lo que importa es tener una, porque la mentalidad del qué tal si no sirve de nada si no tienes un plan para manejar el caos que todo eso trae. Sí, de tratar de disfrutar la vida, de mantener una mentalidad abierta, eh, de no decir, o sea, de tener valores firmes, pero también estar abierto a que pasen cosas que no están planificadas en tu vida. Y de tratar de recibir todo como algo bonito, como algo que te va a ayudar o sea, de buscarle siempre el lado bueno a todo lo que te pueda pasar. Eh, Porque al final, pues, es una decisión de uno, ¿no? Cómo ve cada situación, en donde te terminas encontrando, la vida te va tirando por todos lados y te va metiendo en una serie de situaciones eh, en donde cosas buenas y cosas malas pasan literalmente de la nada. Eh, y tú todos los días, en todos los momentos, tienes la posibilidad de ver las cosas positivamente o negativamente, o con optimismo o de manera negativa. Y si logras hacerlo buscándole un lado bueno y además tienes claridad sobre lo que quieres lograr, etcétera, creo que eso te estás, te estás poniendo tú mismo en un muy buen camino para que las cosas te vayan bien. Y bueno, el aprendizaje aterrizado de hoy no es que quemes tus barcos, es que reconozcas que, como yo, tal vez puedas tomar un riesgo controlado. Ese proyecto que solo tiene 1% de probabilidad y 99% de fe. Y la invitación de hoy es simple. ¿Cuál es ese pequeño qué tal si al que por fin le vas a dar una oportunidad? Y bueno, ya se terminó el episodio, pero no se acaba la diversión, porque adivina qué, en Inminente Podcast hay más de 100 episodios publicados. Así que en este momento te invito a que te vayas a la descripción de la plataforma en la que estés, sea YouTube, sea Spotify, sea Apple Podcast, y vayas a darle un vistazo a los episodios que te recomiendo, que tienen un vibe muy parecido al de el día de hoy. Y nada, muchas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Inminente Podcast.